El Tunche es el espíritu de un hombre atormentado y que ahora vaga totalmente endemoniado entre lo profundo de la exótica selva, acercándose lentamente a sus víctimas sin emitir sonido alguno, y cuando ya está cerca de aquellos que se atreven a andar solos por la selva, silba, anunciando la muerte del que lo escucha. Cuenta la leyenda que su alma endemoniada, que se hace presente a través del sonido en forma de un silbido de ave, vaga por las noches oscuras de la selva como alma en pena. Algunos dicen que podría tratarse de una simple ave. Otros se van más por lo espiritual y dicen que es un espíritu del mal diablo que goza aterrorizando a la gente. Aún así, nadie lo ha visto y todos lo reconocen con temor cuando en plena oscuridad se empieza a escuchar el silbido penetrante, que por instantes se pierde en lo profundo del monte a lo lejos, pero vuelve a silbar ya en el techo de una casa o a la orilla de un río. Los nativos que conocen la historia dicen que si oyes el silbido del Tunche debes de tener mucho cuidado. Nunca debes decir que no oyes nada. Si lo haces, su desgarrador silbido solo se hará más fuerte, sintiendo cómo su presencia se te acercará cada vez más. Eso sí, jamás se te ocurra responder su silbido. Si lo haces, el Tunche vendrá por ti a matarte de la forma más horrible imaginable. Burlarse de este o insultarlo puede costarle caro al desafortunado bromista, ya que lo hará enfurecer y entonces atacará con mayor insistencia, silbando, silbando. Lo perseguirá tanto que hasta el más valiente terminará entrando en pánico y podrá llevarlo hasta la locura o hasta la misma muerte. Quienes fueron los pocos afortunados de salvarse de morir llevados por el Tunche han perdido la razón, de repente por la aparición o al endemoniado silbido de su presencia. Sobre qué les pasa a aquellos quienes no lo lograron es incierto. No se sabe si los abandona su suerte, o mueren de hambre, o devorados por algún otro animal, o quizás sean devorados por el mismo Tunche. Hola viajeros del lenguaje, el Tunche es una leyenda propia de las selvas del Perú. Se dice que puede ser el alma de un hombre que en vida fue un desesperado y en castigo vaga eternamente asustando a la gente incauta que se interna solitaria en la selva, o quizá un hombre malo a quien envenenaron, o un joven prometido asesinado por su suegro. Lo cierto es que es una criatura que aterra a aquellos viajeros solitarios en la noche de las selvas del Perú. Espero que les haya gustado la primera historia de los 5 relatos que conoceremos el día de hoy, propios del folclore peruano, que es el cuarto y último país de los primeros seleccionados, que son los 4 países donde, según YouTube Studio, me marca que hay más viajeros del lenguaje. Ya tuvimos la primera entrega donde conocimos 5 leyendas de México, luego 5 de España, luego 5 de Estados Unidos y hoy estamos aquí para conocer 5 de Perú. Hoy tenemos muchas criaturas aterradoras, realmente aterradoras, pero antes de continuar no te olvides de dejar tu like, suscribirte si es que aún no lo estás, compartir, porque así me ayudas a que el algoritmo de YouTube, el divino algoritmo de YouTube, pueda recomendar este video a más personas y eso me ayuda en verdad muchísimo. También no olvides que en esta celebración del especial del horror que estamos teniendo, gracias a la llegada de los 2000 suscriptores del canal y también por mi mes de cumpleaños, también estoy haciendo un sorteo que es únicamente siguiéndome en mi Instagram y comentando un post. Puedes comentarme lo que quieras, déjame un punto si quieres, lo que tú quieras, me puedes dejar, me saludas, me preguntas algo, lo que tú quieras en este post. Lo que sí, no te olvides de comentar, porque muchos solamente me dejan su corazón y se les olvida comentar, y si no comentan no estarán participando en el sorteo que se llevará a finales de marzo, en el cual alguien va a ganar el libro Ciudad Hiperreal, que fue escrito por mí en su formato PDF. Así que no se les olvide comentar en ese post para poder participar en el sorteo. Bueno, regresando al tema, ya hemos hablado del misterioso Tunche, esta criatura que no tiene una forma muy clara, pero sí hay una criatura que en verdad tiene una figura muy clara, es la Yakumama, que es de verdad, ay no, Dios mío, de verdad, yo estaba viendo las imágenes de esa leyenda y se me puso toda la piel chinita, se los mostraría, pero traigo manga larga. De verdad, es una criatura que a mi parecer es aterradora. Creo que es porque le tengo fobia a las serpientes, pero si tú, igual que yo, le tienes fobia a las serpientes, créeme que esto te va a dejar los pelos de punta y no vas a querer volver a ver agua en toda tu vida. Así que vamos allá.
Jairo Pacaya, un joven pescador de una pequeña comunidad ribereña a orillas del río Amazonas, era conocido por ser uno de los más audaces de la región. Con su pequeña canoa siempre se aventuraba río arriba en busca de una buena pesca, pero esta vez Jairo no estaba preparado para lo que estaba por enfrentar. Cuando llegó a un lugar donde la corriente era más fuerte y el agua más turbia, sintió un fuerte tirón en su anzuelo. Con gran emoción comenzó a recoger la línea, pero al llegar a la superficie descubrió que había enganchado algo mucho más grande de lo que esperaba. Era una enorme yacumama, la serpiente más grande y peligrosa de la Amazonía. Jairo se asustó y trató de liberar su anzuelo, pero era demasiado tarde. La yacumama comenzó a arrastrar su canoa río abajo con gran fuerza, mientras el joven pescador luchaba por mantener el equilibrio. Jairo sabía que estaba en serios problemas. La yacumama era conocida por devorar a los humanos y su tamaño era impresionante. Pero Jairo no se rindió, se aferró a su canoa y luchó contra la yacumama con todas sus fuerzas. La serpiente intentaba hundir la canoa de Jairo con su cuerpo, mientras él trataba de mantener el equilibrio y evitar caer al agua. La lucha duró varias horas. Jairo estaba agotado y su ropa estaba rasgada por la lucha con la yacumama, pero sabía que no podía rendirse. Su familia dependía de su pesca y él no podía permitirse ser devorado por una serpiente. Finalmente Jairo encontró una oportunidad. La yacumama abrió su boca para intentar morderlo, pero en ese momento Jairo tomó un remo y lo golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas. La yacumama se aturdió de dolor y retrocedió, permitiendo que Jairo remara hacia la orilla lo más rápido posible. Cuando llegó a la orilla, estaba exhausto, pero aliviado. Su canoa estaba dañada y su ropa estaba hecha jirones, pero estaba vivo. Jairo sabía que había enfrentado a la muerte en su lucha contra la yacumama, pero también sabía que había demostrado su valor y coraje. Desde entonces, Jairo se convirtió en una leyenda entre los pescadores de la región. Su historia fue contada de generación en generación y siempre se recordaba su coraje y determinación al enfrentarse a la peligrosa yacumama. A partir de ese día, Jairo se convirtió en un líder entre los pescadores y siempre se aventuraba río arriba en busca de nuevas aventuras y desafíos. Bueno, como podrán imaginarse, esta es una serpiente mítica, mucho más grande que la anaconda. Y es curioso porque esta figura de la serpiente aparece en muchas culturas. Por ejemplo, de donde yo vengo, al sur de México, hay una leyenda también que habla de una serpiente gigante que, la recuerdo y de verdad me da mucho, decimos como ñáñaras, en México decimos ñáñaras. Voy a poner la traducción acá de ñáñaras, no sé cómo se pueda decir en español neutro. Pero bueno, esta serpiente se llama Tzucán, es una palabra en maya, y es una serpiente que cuida las aguas de los cenotes, que si no saben qué es un cenote, voy a poner acá unas imágenes, son una especie de cavernas o algunos son al aire libre, son aguas profundas en las cuales supuestamente están protegidas por esta serpiente, que es una serpiente un poco emplumada también. Voy a poner unas imágenes. Realmente siempre me da mucho miedo bañarme en los cenotes y sentir de la nada algo, porque podía ser esa serpiente. No sé, esas cosas que de verdad dan mucho miedo. A mí me dan mucho miedo las serpientes. Cuéntenme ustedes si también sufren de mi misma fobia. Pero bueno, ya que estamos hablando de criaturas aterradoras como la yacumama, vamos a hablar de una criatura también que tiene una interpretación súper interesante, la cual vamos a conocer al final, después de escuchar esta pequeña narración. Mi madre es una mujer de la sierra peruana. Ella nació en Ancash hace bastante tiempo, en un pueblito llamado Sihuas. Mi abuelo, su padre, era un hacendado de esa zona. Siempre mi madre me contaba acerca de mi tío Alberto, un hombre que según ella había sido un pistaco. Yo nunca llegué a conocerle debido a que él murió antes de que yo naciera. Según ella, mi tío era una persona que se reunía con otros de la zona para dedicarse a esa sanguinaria actividad. Él, con varios vecinos de la zona, secuestraba a ciertos individuos, los cuales después eran llevados a cuevas en lugares escondidos donde se les degollaba y se les servía en ollas bastante grandes para así, de esa forma, extraer el aceite humano al calor del fuego. Del quechua pishtay, decapitar, degollar o cortar en tiras, se dice que el pistaco es una criatura carnívora que se aprovecha de los pueblos indígenas, especialmente de los niños. Se describe como un hombre alto y delgado con piel pálida y nariz larga y afilada.
El pistaco no mata por el gusto de hacerlo, ni tampoco indiscriminadamente. Ataca solo a personas de bajos recursos, viajeros o al poblador común. Se cree que es enviado por alguien poderoso, probablemente un extranjero, con un fin específico. Los cadáveres de sus víctimas son utilizados para extraerles la grasa y utilizarla en diversas cosas. Se han recopilado versiones bastante dispares sobre el uso de esta grasa humana, como lubricante para maquinarias de alta tecnología, para preparar jabones finos, ungüentos, curativos, cremas de belleza, incluso combustible para aeronaves y cohetes espaciales. Al parecer, todas las versiones confluyen en la extracción de la grasa del cuerpo para comercializar con ella. Se dice que los colonizadores asentados en la zona andina asesinaban a pobladores comunes bajo cargos de herejía o desacato. Sin embargo, estas son las únicas referencias que se tienen sobre este personaje, ya que casi nunca se le ha visto. Uno de los más extendidos es que el pistaco no andaba solo, sino que siempre eran dos o más. Los pistacos, cuentan los pobladores, eran enviados por el Vaticano o personajes de poder. Sus víctimas eran personas bien alimentadas, pero que vivían solas, se encontraban en lugares solitarios para que no imaginaran lo que realmente pasó con ellos. Una vez muerta la persona, la llevaban a una caverna para luego colgarla y quemarla. Debajo ponían unos recipientes para recolectar la grasa de la persona. Esta grasa posiblemente era usada por la Santa Iglesia en Roma o en grandes inventos. Se desconoce a ciencia cierta para qué fines era usada la grasa. Ay, no, ¿y te imaginas que luego te ungieran con ese aceite en el bautizo o no sé, algo así? Recuerdo de la Santa Compaña, que fue una historia que vimos en este video. Y ya que estamos con estas narraciones de España, ciertamente esta leyenda me recordó al sacamantecas de la leyenda española, aunque el pistaco, como vemos, es más un comerciante. Y se ha interpretado que esta figura mitológica pueda ser una representación hecha por los campesinos andinos sobre los extranjeros que habían llegado a sus tierras. Hay algunas versiones poco más explícitas que nos dicen que extraen la grasa con una especie de aguja especial, ya sea por el estómago o incluso por el ano, y que al despertar la víctima no se da cuenta de lo que ha pasado, pero al pasar los días va enflaqueciendo y terminan muriendo. Por lo tanto, el pistaco tiene distintas interpretaciones, como figuras de poder, como el gobierno, la policía, incluso la iglesia, como escuchamos en la narración, etcétera. Ya que, como podemos ver, según la leyenda, el pistaco es enviado por alguien externo a la aldea, alguien que le pide esa grasa y lo entrega al exterior. Ese exterior le paga al pistaco, pero nadie recompensa nunca, obviamente, al indígena que ha pagado con su vida. Por lo tanto, la leyenda envía el mensaje de que mientras más pierdan los indígenas, más ganan el pistaco y esas figuras de poder externas que son quienes lo envían, los consumidores de la grasa, por decirlo así. Pero bueno, ya después de hablar de estas tres aterradoras criaturas que nos podríamos encontrar un día en la selva de Perú, en la selva o en la sierra del Perú, tranquilamente, vamos a un sitio más citadino. Vamos a conocer dos aterradores lugares que podemos visitar en Lima, donde, al igual que en las casas de las leyendas estadounidenses, también ocurren cosas bien aterradoras. Vámonos a conocer la primera. El 24 de febrero de 1928, la Quinta Heren albergó un suceso que llamó la atención de la población y estaría relacionada con un empresario internacional que se quedó a vivir en Lima por un largo tiempo. Seiguma Kitsutani, de nacionalidad japonesa, y quien había llegado en 1901 al Perú para vivir en el condominio desde 1915, se suicidó. Esto fue noticia para muchos diarios de la época. Este personaje, un hombre de negocios de la industria textil, fue uno de los principales promotores para que Japón pueda donar el monumento a Manco Cápac, el cual se encuentra ahora en el distrito de La Victoria. Sin embargo, sus ganas de salir adelante a base de emprendimientos no dieron frutos y, al parecer, fue ese el motivo principal por el cual decidió quitarse la vida. La prensa investigó y fue a la quinta para preguntar a los allegados qué había pasado. La población se encargó de darle un toque misterioso al caso y, por supuesto, al domicilio. Los argumentos de las personas nunca fueron lo suficientemente contundentes para saber por qué y cómo lo hizo.
Desde ese trágico momento, el espíritu del japonés sigue paseándose por la casa donde vivió, no dejando dormir bien a quien la habita, siendo este el fantasma más famoso de la antigua quinta. La quinta fue construida por Oscar Antonio Heeren Massa. No sé cómo se pronuncia. Heeren. Es un apellido alemán. Era hijo de padre alemán y su mamá era peruana. Lo del suicidio del japonés sí tiene registro. Y parece que a partir de allí, aunque no sé si a causa de esos o por otras causas, pero los residentes de esa quinta fueron abandonando el lugar. Y esto finalmente terminó ocasionando que la quinta fuera invadida por personas peligrosas. Parece que los descendientes de la familia que era la dueña del lugar puso una acción legal que recién en el 2006 les resolvió y les devolvió el sitio, y a día de hoy nadie habita en ese lugar, pero sí se puede visitar. Es como un lugar turístico donde, como les digo, se dice que se escuchan ruidos extraños, etcétera, que sean los fantasmas de las personas, en específico de este japonés que perdió la vida allí, el cual nos puede realizar una desagradable visita. Pero esa no es la casa más aterradora de Lima, esa la vamos a conocer ahora. Una aparente tranquila casa familiar comenzó a generar curiosidad entre los ciudadanos limeños, dando inicio a una nueva leyenda que se apoderaba de aquel inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España en el cercado de Lima. Los rumores iban y venían. Pocos eran los que querían pasar por aquella esquina, donde se encontraba la conocida y tenebrosa Casa Matusita. En agosto de 1753 inició aquella maldición. Supuestamente, Parvane Derbaspa, una mujer persa, llegó ese año a la capital peruana y decidió vivir en una aparente casa común de 2 pisos. Se dedicaba a buscar cura a las enfermedades más difíciles que existían en esa época, por lo que fue considerada como una hechicera, pese a que no practicaba la magia negra ni el ocultismo. En julio de 1754, la Santa Inquisición la apresó y la condenó a muerte, cosa que no fue sencilla, pues fue torturada al punto de aceptar ser seguidora del diablo, y lo hizo porque no le quedaba otra opción. Antes de morir lanzó una maldición a aquella casa ubicada en la esquina de la Avenida España. Todo cambió a partir de la muerte de la hechicera. Los curiosos contaban que escuchaban voces, gritos, susurros y más extraños sucesos. Con el pasar de los años, nadie quería vivir allí y la casa fue adquiriendo varios dueños por años, creando más mitos y leyendas alrededor del predio. Una de las leyendas más conocidas de la casa Matusita fue la de un padre que comenzó a ver sombras, enloqueció y atacó a sus empleados. Luego de tanto maltrato, 2 sirvientes confabularon para poner fin a aquel episodio. Lo descuartizaron en un rito tenebroso. Para no dejar rastro, intentaron incendiar la casa, pero no pudieron, pues ésta se mantuvo intacta. Los asesinos fueron apresados y llevados al manicomio, abandonando la vivienda. Otro mito se trata sobre un patrón que fue asesinado con sustancias alucinógenas debido a su mal comportamiento. Durante una cena, esta droga fue consumida por toda su familia. Los gritos se apoderaron de la casa, pero los empleados no ingresaron hasta que el silencio gobernó. Al entrar, se encontraron con una imagen de terror. Toda la familia estaba muerta, desangrada y acribillada. El efecto alucinógeno los envolvió y nubló sus mentes. La imagen fue tan impactante que los trabajadores no toleraron el episodio macabro y se suicidaron instantáneamente. Ambas historias quedan cortas frente a la más escalofriante de todas. El protagonista es un padre que enloqueció. Una traición dio inicio al sanguinario suceso. Cuenta la leyenda que una familia de japoneses remodelaron la casa y se instalaron allí en 1873. Un día el padre llegó a su vivienda y encontró a su esposa con su amante. Los celos y la ira lo invadieron y terminó acribillando a los 2, los descuartizó y tiró trozos de los cuerpos en varias partes de la casa. Al atardecer, sus hijos llegaron al recinto y quedaron aterrados con el macabro escenario. El asesino también terminó con la vida de sus herederos. Al darse cuenta de lo que hizo, él también acabó con su vida. La leyenda sobre el lugar se hizo cada vez más fuerte y muchos comenzaron a correr el rumor de lo peligroso que era estar en la casa Matusita. Algunos decían que solo bastaba permanecer en el lugar 5 minutos para ver todos los asesinatos que ocurrieron en ese lugar, con el peligro de perder el control y enloquecer. El rumor sobre este lugar embrujado comenzó a acaparar la atención de todo el público.
En 1925, la familia Andrade Fernández fue propietaria del lugar y con el pasar de algunos años alquilaron la casa. Allí se instaló la ferretería Matusita, nombre que quedaría en la mente de todos los peruanos hasta hoy. La ferretería se encontraba en el primer piso y los trabajadores y personas que visitaban el lugar afirmaban oír sonidos extraños en el segundo piso. A pesar de lo aterradora que es esta historia y de todos los supuestos crímenes que ocurrieron acá, la verdad es que no encontré, al menos yo no encontré registro histórico de alguna de las leyendas que circulan acá. Sin embargo, sí que es verdad que son historias aterradoras y que aún así no me atrevería a visitar la casa Matusita de noche por si las moscas. Y bueno, viajeros del lenguaje, espero que les haya gustado, aterrado estas 5 historias con 3 horrendas criaturas que no nos gustaría encontrarnos por allí, y también estos 2 sitios tan perturbadores con historias tan grotescas de distintas partes del Perú. Cuénteme cuál fue su favorita, quizá la casa Matusita, o quizá la del japonés, o tal vez la de la serpiente gigante que se pueda aparecer en los ríos de las Amazonas. Cuénteme cuáles son sus favoritas, se parecen a alguna que cuenten en sus países. Cuénteme, que yo estaré encantada de leerles en los comentarios. También no se olviden de participar en el sorteo siguiéndome en mi Instagram y comentando este post para poder ganarse mi libro Ciudad Hiperreal, el cual estaremos sorteando en unos días. Dios, este ya va a ser el último video del especial del terror. Ay, no. Así que es su última oportunidad ya, chicos. Por favor, vayan a participar en el sorteo. Sin más por el momento, no se olviden de dejar su like, comentar, suscribirse, compartir con todos los fanáticos del horror. Contarles, oye, ¿sabías estas leyendas del Perú? Oye, ¿sabías que también allá hay unas serpientes gigantes, más gigantes que las de Anaconda? ¿O supiste de esa casa maldita en Lima? No sé, tal vez quieras ir a conocerla, qué sé yo. O sea, ustedes armen sus historias y nosotros nos estaremos viendo muy pronto para un video diferente. Chao.